Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy les tengo la primera parte de su siguiente clase y pues se van a dar cuenta de que los temas que vamos a ver son bien interesantes y que es bien fundamental haber entendido los temas previos porque así se nos va a hacer mucho más fácil poder entender los contenidos de biología. Ahorita yo les voy a proyectar las diapositivas que hubiéramos visto en clase si no estuviéramos en cuarentena y estuviéramos recibiendo las clases presenciales. Acá está y lo voy a poner en modo presentación. Bueno, entonces chicos, nosotros lo último que vimos fue sobre la microscopía, ¿sí? Ahora bien, creo que todos no han tenido la oportunidad de ver un microscopio, pero pronto les voy a subir un video donde ustedes van a poder ver el microscopio, de qué forma se hace todo lo que yo les voy a explicar en este momento. Es importante que antes de que nosotros veamos qué es un microscopio, operar en sí el microscopio, utilizarlo, mover todas sus piezas, enfocar, tenemos que saber lo básico. Y lo básico pues va a incluir la teoría. Y eso es lo que yo les voy a indicar ahorita. Ok, primero, tenemos que saber que la microscopía es de tipo óptico. Y esto se caracteriza porque el microscopio óptico utiliza la luz visible y este va a atravesar el preparado, o sea, lo que nosotros vamos a ver, y luego pues las lentes que tiene de vidrio van a refractar, van a desviar esa luz a modo de que nosotros podamos ver como una imagen el espécimen que queremos ver. Entonces significa que nosotros vamos a colocar nuestros ojos sobre el microscopio y vamos a ver lo que colocamos en nuestra pequeña preparación. Entonces, este método ha sido usado desde hace muchos años y es ampliamente utilizado para ver los diferentes tipos de células que existen. Bueno, acá yo les coloqué una imagen del microscopio. Ustedes en su tarea ya lograron identificar cómo es un microscopio, cuáles son las partes que tiene y a cómo se le denomina. Pero les voy a hacer una pequeña retroalimentación para que lo tengan presente. Primero vamos a ver que tenemos esta sección acá de color negra donde ven mi puntero. A este se le denomina el ocular. En la parte de acá arriba nosotros vamos a colocar nuestro ojo y así es como nosotros vamos a poder ver. Acá vemos esta sección que se le denomina el tubo, que es la distancia que va a haber hacia la cabeza. También acá vamos a identificar el brazo. Es importante saber cuál es el brazo porque cuando yo voy a transportar un microscopio, voy a colocar la mano esta sobre la base y con la otra voy a agarrar el brazo. Entonces, cuando yo agarro un microscopio, esta es la forma correcta en cómo yo lo voy a agarrar. Con la base sobre mi palma y el brazo con la otra mano. Luego nosotros también vamos a identificar acá el revólver. Este se caracteriza porque lo podemos ir girando de acuerdo al tipo de objetivo que nosotros querramos utilizar. Entonces, en el revólver nosotros vamos a encontrar los diferentes objetivos. Normalmente contamos con objetivos de 10X, 40X y el de 100X. Cada uno tiene diferentes acercamientos. El de 10X obviamente va a estar más lejos, el de 40 nos va a acercar un poco más y el de 100X es el que nos va a generar un acercamiento muy grande. Entonces nosotros dependiendo de qué estructura vayamos a ver, vamos a elegir diferentes objetivos. Bueno, luego de eso también nosotros logramos ver esto de acá de color negro, que es la platina. Aquí es donde nosotros vamos a colocar nuestro montaje. Para hacer nuestro montaje nosotros nos vamos a auxiliar de dos elementos principales, que son los materiales de laboratorio fundamentales. Y uno de ellos es el portaobjetos y luego el cubreobjetos, que en otro video más adelante yo les voy a enseñar cómo son estos. El portaobjetos con el cubreobjetos se va a colocar en estas pinzas para que se sujete. ¿Por qué? Porque si nosotros no lo sujetamos, no podemos no podemos enfocar, no podemos observarlo porque se va a mover. Entonces nosotros necesitamos que nuestro montaje se quede completamente inmóvil para poder hacer bien el enfoque y poder ver las células, que es lo que necesitamos ver. Luego nosotros podemos ver acá dos pequeños como círculos
Y acá tenemos los diferentes condensadores. Estos me van a medir la cantidad o la potencia de luz que yo necesito para poder proyectar mi espécimen o para poder proyectar mi célula. Entonces, nosotros vamos a ir moviéndolo de acuerdo a qué tipo de intensidad de luz queremos. ¿Por qué? Porque existen plantas que no necesitan gran intensidad para poder ver sus células y algunas necesitan mayor intensidad de luz para poder ver sus células. Bueno, acá si nos vamos hacia la parte de atrás, vamos a identificar, hacia la parte de los lados, vamos a identificar dos tipos de tornillos. Uno se denomina tornillo macrométrico y otro se denomina tornillo micrométrico. El tornillo macrométrico nos es de utilidad para poder hacer acercamientos o movimientos de la platina de forma más grande, o sea, vamos a mover distancias más grandes, mientras que el tornillo micrométrico van a ser distancias más pequeñas y lo vamos a utilizar para afinar el enfoque. Entonces, cuando yo les enseñe cómo enfocar en un microscopio, van a ver la diferencia de utilizar el tornillo macrométrico y el tornillo micrométrico. Es importante que cuando ustedes manipulen un microscopio no le tengan miedo. Necesitamos manipularlo con mucho cuidado y con mucha precaución, pero eso no significa que no lo hagan, ¿verdad? No se pongan tensos ni nada, sino que deben de empezar a acoplarse, deben de empezar a tener una relación buena con el microscopio para poderlo utilizar. ¿Por qué? Porque como ustedes pues van a ser profesores, en algún momento les pueden pedir que utilicen el microscopio en sus instituciones donde vayan a laborar. Entonces es importante que ustedes pierdan ese miedo, lo puedan manipular, puedan hacer enfoques, puedan hacer montajes para poderles enseñar a las nuevas generaciones. Ok, acá yo les coloqué la forma de cómo se ve en un microscopio en una célula. Acá no hay una célula, sino que hay varias. Y si vemos el cursor que está de color negro, nos está señalando un grano de almidón. ¿Sí? Entonces nosotros podemos ver acá estas células, ¿se dan cuenta? Suelen tener como una forma cuboide, es una célula de una planta y acá nosotros vemos esta forma de la célula. Entonces, esa es la manera de cómo nos proyecta un microscopio. Ahora bien, no solo existe el microscopio óptico, también podemos encontrar o también existen los microscopios electrónicos. A diferencia de los microscopios ópticos, los microscopios electrónicos van a tener una amplia ventaja, ya que van a alcanzar extraordinarias amplificaciones de la imagen. Y eso va a mantener una buena resolución, casi 1000 veces mayor que el del microscopio óptico. Y acá yo les coloco un ejemplo. Si se dan cuenta, la imagen que vimos con el microscopio óptico, pues era bastante sencilla, mientras que la que obtenemos con un microscopio electrónico es sumamente definida. Si vemos, hasta vemos como una forma tridimensional. Estos son espermatozoides que se encuentran dentro de una fibra, o sea, dentro de tela, sobre tela. Entonces, logran ver, acá se ven sus estructuras, se ven sus colas y pues su definición es bastante amplia. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de microscopía, tenemos que saber que para poder ver en un microscopio existen diferentes formas de cómo verlas. Una de ellas pueden ser las diferentes tinciones. Existen muchos tipos de tinciones. También para poder hacer una tinción podemos hacer una marcha analítica. Significa que vamos a agregar a nuestra preparación varios colorantes, no solo uno, y pueden ser diferentes procesos, como puede ser flameado, agregar, algunas veces se necesita lavar con agua, lavar con alcohol. Entonces existen diferentes procesos para hacer las tinciones que pueden incluir una marcha analítica. Luego de eso vamos a tener los diferentes montajes. Y el montaje pues es ya cuando nosotros colocamos, le podemos llamar un montaje cuando ya tenemos a nuestro portaobjetos con nuestro cubreobjetos y el espécimen que vamos a identificar dentro. Entonces, también vamos a tener los diferentes cortes. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos de una bacteria, que sabemos que es una célula pequeña, podemos hacer una visión unicelular, o sea que solo vamos a ver esa célula, pues no necesitamos hacer diferentes cortes. Bueno, podemos cortar una bacteria, ¿verdad? Por lo menos no con el microscopio óptico, no con nuestras posibilidades en el laboratorio, pero pues sabemos que hay laboratorios mucho más
mucho más experimentados que pueden hacer esta clase de cortes. Ya son laboratorios especializados para hacer estos diferentes estudios. Entonces, pues nosotros, si vamos a ver bacterias, pues no necesitamos hacer ningún corte, pero nosotros en clase, si vamos a ver células de plantas o en algunos casos de algunas partes de algunos animales y necesitamos hacer cortes porque no podemos poner la hoja completamente sobre nuestro microscopio ahora para ver sus células, sino que para ello debemos de hacer cortes tan delgados para poderlos ver a través de ese haz de luz que va a pasar. Entonces, para eso nosotros tenemos que practicar un montón. Yo igual les voy a subir un video en donde les voy a mostrar los diferentes cortes, cómo se hacen y para que ustedes en su casa, ¿verdad?, empiecen a practicar. Pueden utilizar diferentes materiales, no necesariamente lo que yo les voy a indicar, sino que lo que ustedes tengan al alcance y lo que a ustedes les puede ayudar para hacer estos cortes. Ahora bien, les voy a describir cada uno de estos cortes. Existe el corte transversal. Este se caracteriza porque me voy a ayudar de acá de esta lana para que ustedes logren ver. Hagamos de cuentas que este es como algo sólido y un corte transversal se caracteriza porque lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a cortarlo acá. Como que si tomáramos la verdura y la partimos. Ese es un corte transversal. Entonces, primero hacemos este corte y luego seguimos haciendo otro corte a la par que nos tiene que quedar sumamente delgado. Entonces, tiene que estar muchísimo más delgado que una hoja de papel. ¿Y cómo lo podemos conseguir? Pues practicando. Vamos cortando a modo que nos quede súper delgado como que fuera una telita. Más o menos cómo les tiene que quedar ese corte. Ustedes han visto las cebollas, ¿verdad? Las cebollas tienen capas, pero dentro de cada capa nosotros encontramos una pequeña telita. Esas se denominan catáfilas. Las catáfilas de las cebollas son un ejemplo de lo delgado que tiene que quedar nuestro corte. Cuando ustedes logren obtener un corte tan delgado como el catáfilo de una cebolla, significa que ya lo podemos utilizar para montar y para poderlo ver al microscopio. ¿Eso qué significa? Que ustedes en casa tienen que practicar bastante para hacer esos cortes. Entonces, tenemos el corte transversal, como les expliqué, que es cuando nosotros hacemos un corte únicamente así, ¿verdad? Entonces, si lo ven acá, los voy a colocar con el cursor y vemos esta parte de acá donde se logra ver cómo está el corte. Y en la parte de acá abajo, donde ven el cursor, vemos las células que están de color anaranjado y esta es la manera de cómo se ven las células en este tipo de corte. Luego también vamos a contar con otro tipo de corte y este es el corte longitudinal. Este se caracteriza porque, nuevamente voy a utilizar la lana para que puedan visualizarlo, porque el corte va a ser de esta manera, de arriba hacia abajo. Entonces, ustedes igual pueden practicar en su casa, pueden hacerlo con tallos de algún arbusto pequeño, porque obviamente no lo podemos hacer con un árbol, porque imagínense cuánto nos va a costar, pero podemos buscar una planta pequeña que tengamos en nuestra casa, cortar un pedacito del tallo y empezar a probar los cortes transversales y los cortes longitudinales. Entonces, los cortes longitudinales se van a ver así como estoy señalando acá en el cursor y está de color verde. Entonces, logran ver, acá podemos ver estos cortes longitudinales. Ahora bien, también existe otro tipo de corte, que es el corte radial. Y este nos sirve porque nosotros cuando hacemos un montaje utilizamos nuestro portaobjetos y nuestro cubreobjetos. Significa que el espacio que tenemos para colocar nuestro corte es más o menos de esto. Entonces imagínense que yo les dijera, bueno, vamos a hacer un corte de la rebanada de un pepino. Entonces, ¿será que un pepino nos va a caber ahí? Probablemente no. ¿Por qué? Porque son bastante grandes. Entonces, para eso nosotros podemos utilizar un corte que se denomina de tipo radial. Y este va a ser el que nosotros vemos en la parte de arriba. Primero lo vamos a auxiliar de un corte transversal, que va a ser de esta forma, y luego vamos a hacer un pequeño corte donde nos va a formar estos ángulos que vemos acá. Se los voy a señalar acá con el cursor. Y si se dan cuenta, esta sección que nosotros cortamos, que es lo que no está acá, es el corte radial. Y ese es el que nosotros ya podemos colocar en nuestro portaobjetos y cubreobjetos, porque sí va a caber y porque podemos ver las estructuras ahí. Si se dan cuenta, las estructuras tienden a mantener un patrón. Significa que si nosotros tomamos esta sección de acá, vamos a tener el patrón que caracteriza a toda la estructura. Acá vemos los diferentes cortes en forma de dibujo. Este es un corte transversal
Y acá nos está mostrando la distribución de los haces vasculares. ¿Se recuerdan que les dije que las plantas tenían haces vasculares? Que es donde van a transportar todos sus nutrientes y también donde se transporta el agua. Y acá podemos ver que nosotros vemos las plantas y pues siempre conocemos lo que vemos por fuera, pero ¿qué es lo que vemos por dentro? Pues ¿cómo lo vamos a averiguar? Pues viéndolo al microscopio. Y podemos identificar que las plantas van a tener su distribución de las heces vasculares de diferente forma. Acá vemos, estos están como más unidos, estos están más separados con disposiciones específicas, si se dan cuenta hay como una organización, mientras que acá tenemos una dispersión de los heces vasculares de forma desordenada. Entonces, así es como nosotros podemos identificar incluso qué tipo de planta estamos viendo. Podemos decir, bueno, esa es una monocotiledónea, esa es una dicotiledónea, depende de si es un corte de tallo, si es un corte de raíz. Eso nosotros lo vamos a aprender con el paso del tiempo conforme vayamos avanzando en la carrera. Entonces ustedes van a tener, para los que llevan biología 2, biología 3, van a ir avanzando en cuanto a la identificación de estas estructuras de acuerdo a cómo lo veamos en el microscopio. Ok, entonces eso pues fue un general para el microscopio, para que ustedes tengan una pequeña noción con base a las revisiones bibliográficas y de qué manera nosotros podemos comprender un poquito más sobre el microscopio. Y luego, como les dije, ¿verdad? Les voy a colocar un video en donde ya les voy a mostrar cada una de las partes y cómo se hace cada una de las cosas que yo les acabo de indicar. Ahora bien, vamos a entrar a la unidad número 4 y pues vamos a entrar a la teoría celular. Yo creo que todos estaban ansiosos porque empezáramos este tema y pues este es el momento. Bueno, es importante saber que todos los organismos están constituidos por células. ¿Se recuerdan que les había dicho que la unidad más pequeña que tiene vida es la célula? Entonces, ahora vamos a conocer cómo está constituida una célula. Y la célula, pues, puede definirse como la unidad básica de estructura y función de un organismo. Entonces, vamos a tener dos tipos diferentes de células. Una de ellos es la procarionte y la otra es la eucarionte. Esta es la manera como nosotros lo vamos a llamar. Las células procariontes van a ser las células que vamos a encontrar en los organismos unicelulares. ¿Quiénes van a ser estos? Pues la mayoría de bacterias. También vamos a tener las células eucariontes y estas las vamos a encontrar en organismos unicelulares y también organismos pluricelulares. ¿Por qué unicelulares? Porque existen eucariontes que son del tamaño de una célula. Y pues nosotros vamos a ser organismos pluricelulares que estamos constituidos por muchas células, al igual que las plantas. Entonces, en las células eucariontes vamos a tener dos tipos de células que van a ser pues las más representativas. Y una de ellas es la animal y la otra es la vegetal. Yo creo que todos ahorita se han de recordar de la primaria, ¿verdad? ¿Cuántas veces no vimos la célula animal y la vegetal? Y pues tenemos que saber que las células van a estar o van a tener estructuras subcelulares y a estas se le van a denominar organulos. Desde ahora en adelante nosotros le vamos a llamar organulos a estas estructuras. Algunas veces vamos a ver en algunas literaturas que les llaman organelas, pero la forma como nosotros lo vamos a mencionar en este curso va a ser como organulos. Ok, ahora acá les coloqué una célula procarionte. Si se dan cuenta, vemos acá en la parte de abajo, les voy a señalar que el tamaño de esta célula, que es una bacteria, que es el Bacillus coagulus, acá vemos su nombre científico, si se dan cuenta, siguiendo las reglas que les enseñé, el primero con mayúscula, los demás con minúscula, y como está escrito en computadora, va en cursiva. ¿Sí? Entonces acá logramos ver que el tamaño es de 0.5 micrómetros, o sea que es súper pequeñita. Y esto es importante porque la célula procarionte, a diferencia de la célula eucarionte, es muchísimo más pequeña. Ahora bien, vamos a ver cada una de las estructuras que van a constituir a las células procariontes. Algunas células van a tener estructuras especializadas, pero en este caso nosotros vamos a ver las estructuras más generales. Primero, vamos a ver que la célula procarionte va a tener el cromosoma bacteriano. El cromosoma bacteriano va a ser la región donde nosotros vamos a encontrar el ADN de la célula procarionte. Ahí lo vamos a encontrar. Y para eso pues yo acá me voy a apoyar de mi lana. Era la razón por la que la tenía.
Y pues tenemos que saber que el cromosoma bacteriano lo vamos a encontrar nosotros en la célula de esta forma. Hagan de cuentas que tenemos acá la lana y el cromosoma bacteriano va a empezar a aglutinarse. De esta forma, sin un orden específico, y vamos a empezar a verlo de esta manera. ¿Sí? ¿La logran ver? Al final vamos a tener una estructura similar a esto. Si se dan cuenta, acá todo está desorganizado, no hay un orden específico, solo está ahí. No tiene ninguna envoltura que lo va a recubrir. Eso es súper importante saberlo. ¿Por qué? Porque las células procariontes van a tener una región denominada nucleoide. Y ahorita se las voy a señalar con el cursor. El nucleoide es una región, no es una parte, no es un órgano, es una región, o sea que es lo que les acabo de señalar. Y se caracteriza porque ahí vamos a encontrar el ADN de la célula. Vamos a encontrar el ADN de la célula procarionte. Esta, si se dan cuenta, no vemos una delimitación de membrana. O sea, no va a haber una membrana que lo recubra. Ahora bien, también existe otra estructura que se denomina pili. Esta estructura le sirve a la célula procarionte para adherirse a las diferentes superficies. Esta estructura no siempre la vamos a encontrar en todas las células procariontes. Algunas sí las van a tener y algunas no. Ahora bien, ya vimos el nucleoide, vamos a ver los ribosomas. Los ribosomas van a ser los organulos encargados de la síntesis proteica. Nosotros las células procariontes llevan a cabo la síntesis de las proteínas para poder estar vivas y lo van a hacer con ayuda de sus ribosomas. Las células procariontes se caracterizan porque van a tener una pared celular. Si se dan cuenta acá está un poquito amarilla y la pared celular va a ser una estructura, primero vamos a ver la membrana plasmática, perdonen que me salté. La membrana plasmática va a ser la primera capa que va a tener una célula procarionte y esta le va a servir para limitar el citoplasma. El citoplasma es todo lo que nosotros vemos acá adentro de la célula. Entonces, esta membrana va a recubrir todo lo que está adentro de la célula. Luego de eso, algunos procariontes van a tener paredes celulares que les van a permitir proteger generando estructuras rígidas por fuera de la membrana plasmática. O sea que vamos a tener la membrana y luego la pared celular va a recubrir esa membrana a modo de generar protección. Existen algunos procariontes que van a tener cápsulas, o sea que tienen membrana, tienen pared y sobre eso van a tener una cápsula que va a proteger a la célula. Algunas veces va a tener un aspecto gelatinoso. También existen algunas células procariontes que se caracterizan porque van a tener flagelos. Y si lo vemos acá, son estos pequeños que salen de la célula. Y los flagelos van a ser los organulos de locomoción en algunas bacterias. Existen células eucariontes que también tienen flagelos y una de ellas son los espermatozoides. Se caracterizan porque tienen ese pequeño flagelo que les ayuda a moverse. Ok, y acá les coloqué la imagen de dos células, una célula animal y una célula vegetal. Si se dan cuenta, acá vemos la animal y la vegetal. Estas dos imágenes son para fines didácticos. Significa que no exactamente así vamos a encontrar las células, sino que nos van a servir para ayudar a comprender todos los componentes que tienen las células. Porque si se dan cuenta acá, les voy a colocar acá, vemos estas pequeñas estructuras. Las logran ver, las estoy resaltando con el cursor. A estas se le denominan microvellosidades. Y estas microvellosidades van a ser características de las células que nosotros tenemos en nuestros intestinos, especialmente en nuestro intestino delgado, que es donde se lleva a cabo la absorción de los nutrientes. Entonces, si logramos ver acá, también vemos un pequeño flagelo y, como les mencioné, esta estructura normalmente lo vamos a ver en los espermatozoides. Muy bien, ahora vamos a entrar de lleno a las células eucariontes. Ya vimos todas las células procariontes y pues es preciso que nosotros vayamos comprendiendo, fijando esos contenidos y luego pues comprendamos los contenidos de las células eucariontes. Acá no vamos a hacer distinción entre célula animal y vegetal. Vamos a ver todos y cada uno de los organulos de las células, tanto animal como vegetal. Y acá ustedes pueden ver la estructura, todos los organulos que podemos ver
dentro de una célula? Bueno, primero, tenemos que saber que las células eucariontes van a tener una estructura general. Y pues una célula eucarionte se va a caracterizar porque va a tener numerosas membranas internas. Significa que tenemos nuestra célula y dentro de esta célula vamos a tener pequeñas membranas que van a ser diferentes compartimientos. Cada uno de esos orgánulos tiene una función específica para ayudar al metabolismo de la célula. Entonces, pues vamos a ver cuál es la función de cada uno de ellos. Bueno, primero vamos a partir del núcleo. Y tenemos que saber que las instrucciones genéticas de una célula eucarionte van a estar albergadas en el núcleo y son llevadas a cabo por medio de los ribosomas. Significa que todas las instrucciones genéticas están en el núcleo y los ribosomas van a ser los encargados de hacer el trabajo. Como les comenté, en el núcleo nosotros encontramos el ADN y el ADN es como nuestro libro original. ¿Qué pasa con el libro original? Pues está en una biblioteca, nadie lo toca, nadie lo raya, nadie lo mancha. Entonces, así es como nosotros podemos encontrar nuestro ADN. En el núcleo vamos a encontrar la mayor cantidad de genes de las células eucariontes. El núcleo se caracteriza porque va a tener una envoltura que se denomina envoltura nuclear y esta va a separar el contenido del núcleo del citoplasma. El núcleo se caracteriza porque va a tener una lámina nuclear. Entonces, me voy a seguir ayudando de la lana para que ustedes logren ver. Y vamos a hacer de cuentas que este es nuestro núcleo, ¿sí? Nosotros acá tenemos nuestro núcleo y la lámina nuclear va a ser como una pequeña estructura que va a retener o que va a detener al núcleo. Entonces la lámina nuclear básicamente lo va a detener. Entonces tenemos nuestro núcleo va a estar cubierto por la envoltura nuclear y va a tener una lámina nuclear que lo sostiene. Entonces, si se dan cuenta, pues a veces vemos la imagen, ¿verdad? Vemos la célula redonda con un núcleo puesto y el núcleo está ahí flotando. Pero no, ahora ustedes saben que el núcleo no está flotando a su deriva, sino que, y ni es cuestión de magia, sino que el núcleo va a tener la lámina nuclear que lo va a sostener. Y por eso es que nosotros vemos que el núcleo está en el centro de una célula, o normalmente en el centro de una célula. Dentro del núcleo, nosotros vamos a encontrar el ADN que va a estar organizado en unidades separadas denominadas cromosomas, que van a ser las estructuras que van a transportar la información genética. Entonces, desde ya es importante ir conociendo estos pequeños nombrecitos como un cromosoma para poder entender pues, lo que vamos a ver más adelante en el transcurso de este curso de biología. Entonces, tenemos que saber que cada cromosoma va a estar constituido por un material denominado cromatina. La cromatina va a ser un complejo entre las proteínas y el ADN. Si se dan cuenta, acá estamos uniendo dos macromoléculas, la macromolécula de proteína y el ADN. Entonces, la cromatina va a ser la unión de esas dos macromoléculas, que es un complejo proteína-ADN. Es importante saber que cuando una célula se va a separar para dividirse, las delgadas fibras de cromatina se van a enrollar y condensar progresivamente hasta formar las estructuras individuales que conocemos como cromosomas. Significa que hagan de cuentas que, nuevamente voy a usar la lana, que la cromatina igual, al igual que en las células procarientes va a ser de esta manera y va a estar así. Y solo que va a estar dentro de un núcleo que lo va a proteger. Una estructura que va a tener una membrana, que es la membrana nuclear. Entonces, nosotros la cromatina la vamos a tener de esta forma y luego cuando la célula se va a dividir, empiezan a condensarse y empiezan ya a formar estructuras más como de esta manera. Y a eso nosotros le vamos a llamar un cromosoma. Los cromosomas van a tener estructuras especiales. Entonces, es importante saber que las células humanas se caracterizan porque van a tener 46 cromosomas en su núcleo. Significa que si yo tomo una célula de cualquier parte de mi cuerpo, siempre voy a encontrar 46 cromosomas, a excepción de las células sexuales. ¿Cuáles van a ser esas? Pues los espermatozoides y los óvulos. Estas se van a caracterizar porque van a tener 23 cromosomas cada uno. Ahora bien, ya vimos lo que es en sí el núcleo. Dentro del núcleo nosotros también vamos a encontrar el nucleolo y este se caracteriza porque allí se va a llevar a cabo la síntesis de un tipo especial de ARN. Entonces, si se dan cuenta, en el núcleo nosotros vamos a encontrar el ADN y el ARN. Entonces, este tipo de ARN que se va a sintetizar dentro del nucleolo se va a denominar ARN ribosómico.
y lo podemos resumir como RARN. En el nucleolo, el ARN ribosómico se ensambla con proteínas ribosómicas específicas que van a provenir del citoplasma para constituir las subunidades grandes y las subunidades pequeñas de los ribosomas. Significa que el ARN ribosómico va a generar esas dos subunidades, las subunidades grandes y las subunidades pequeñas de los ribosomas. Se van a llevar a cabo su síntesis dentro del nucleolo, pero van a quedar separadas de dos formas. Luego, a través de los poros nucleares, por los poros nucleares van a salir del núcleo y se van a ensamblar para formar un ribosoma. Luego de eso, el ARN mensajero va a ser transportado hacia el citoplasma por los poros nucleares y ahí va a mandar un mensaje para que se lleve a cabo la síntesis de las proteínas, la síntesis de la estructura primaria. ¿Se recuerdan que nosotros cuando les hablé de las proteínas, que era una macromolécula, va a estar constituida por los diferentes aminoácidos, pero ¿quién dice qué aminoácido va después de cuál? ¿Quién lo va a decir? Pues lo va a decir el ARN mensajero. Él es el que manda el mensaje diciendo, primero va este aminoácido, luego va este aminoácido y luego va el siguiente aminoácido. Y así es como se forma un polipéptido. Y acá yo les coloco el dibujo, o bueno, la imagen, donde nosotros podemos ver el núcleo, va a ser todo esto que está acá redondo. Acá encontramos el nucleolo, que está en el centro. ¿Qué vamos a encontrar en el nucleolo? El ARN ribosómico y el ARN mensajero. Acá también vamos a encontrar la cromatina, que es un complejo de ¿qué? A ver, ¿será que me lo pueden decir? Exacto. Es un complejo de proteína y ADN, que luego se va a condensar para formar los cromosomas. ¿Cuántos cromosomas tenemos en nuestro organismo? ¿Será que tienen la respuesta? Ok, es importante que lo tengan presente. Son 46. Muy bien. Luego de eso, nosotros vamos a encontrar a nuestros poros nucleares. Y acá vemos un pequeño acercamiento de nuestro poro nuclear. Por acá nosotros vamos a ver cómo va a pasar el ARN mensajero y cómo van a pasar las subunidades grandes y subunidades pequeñas de los ribosomas. Ahora bien, ¿qué es un ribosoma? Los ribosomas van a estar constituidos por ARN ribosómico y por proteínas. Este es el organelo donde se lleva a cabo la síntesis de las proteínas. Es importante saber que los ribosomas, como les dije, ¿verdad? Van a tener una subunidad grande y una subunidad pequeña, la cual fuera del núcleo se van a ensamblar para formar un ribosoma. El ribosoma va a ser el encargado de sintetizar las proteínas. Entonces, es de suma importancia que ustedes lo sepan. Todas las proteínas que tenemos en nuestro cuerpo se llevan a cabo en los ribosomas. Existen dos tipos de ribosomas, los ribosomas libres y los ribosomas unidos. Los ribosomas libres van a estar suspendidos en el citosol, mientras que los ribosomas unidos los vamos a encontrar adheridos en la capa externa del retículo endoplasmático o en la envoltura nuclear. Entonces, si se dan cuenta acá, vemos los poros nucleares y después vemos unos pequeños puntitos de color amarillo anaranjado. Esos van a ser los ribosomas. La mayoría de las proteínas que van a sintetizar los ribosomas libres van a tener funciones en el citosol. Significa que van a hacer sus funciones en el citosol de la célula. Mientras que los ribosomas que se encuentran unidos, que van a estar sobre el retículo endoplasmático, van a tener funciones específicas que van a estar destinadas a la inserción dentro de membranas o para exportarse fuera de la célula como proteínas de secreción. Entonces, si se dan cuenta, depende de qué tipo de ribosoma esté funcionando, si es un ribosoma libre o un ribosoma unido, va a sintetizar diferentes tipos de proteínas. Unas van a estar actuando en el citosol, como las que se sintetizan en los ribosomas libres, y los ribosomas unidos van a ser proteínas destinadas a la insección dentro de membranas o para las proteínas que van a tener la función de secreción. Y acá yo les coloco una imagen donde se logra ver. Esta es la forma de un ribosoma. Si ven, acá está la subunidad grande y acá está la subunidad pequeña. Acá logramos ver que el tamaño es de 0.5 micrómetros. Esta
es la forma de cómo, este es el acercamiento que nosotros tenemos para ver. Si se dan cuenta, acá es un pequeño pedacito que nosotros estamos viendo de la célula animal que es del tamaño de una bacteria. Si se dan cuenta y logran recordar, el tamaño de la bacteria que nosotros vimos era de 0.5 micrómetros. Entonces, si se dan cuenta, las bacterias son sumamente pequeñas, muchísimo más pequeñas que una célula animal. Entonces, nosotros acá logramos ver, está detallado el citosol, el retículo endoplasmático y vemos los ribosomas libres, que son los que nosotros encontramos acá, y los ribosomas unidos los vamos a encontrar en esta región. Están unidos en el retículo endoplasmático. Es importante hacer mención que las células que se especializan en la secreción a menudo tienen una alta proporción de ribosomas unidos. Significa que nosotros tenemos células especializadas en secretar ácido en nuestro estómago para poder digerir nuestros alimentos. Estas células se van a caracterizar porque van a estar constituidas por muchos ribosomas unidos. Ok, entonces chicos, hasta acá voy a dejar la clase porque no puedo tardarme más tiempo en grabar el video y espero que les sea de utilidad para el estudio de su clase, los temas. Recuerden que cualquier duda están en la libertad de preguntarme, me pueden consultar y no tengan pena para hacerme sus consultas y sus dudas. Espero que esta información les sea de utilidad. Fue un gusto haber realizado este video para ustedes. Y adiós.